Os doy la bienvenida a la octava entrevista de La Voz del Autor, el canal donde vamos conociendo la obra y el proceso de escritura de diferentes personas que van pasando por el canal. Y hoy tengo muchísima curiosidad, me hace mucha ilusión conocer a un autor que ya me avisaba que es muy de nicho, pero creo que vamos a aprender cosas súper interesantes. Roberto, es Roberto Carlos Ramos Parras. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar con nosotros. Encantado. Todo lo que sea poder dar alas a la escritura, aquí estamos. Y bueno, adelantaba un poco, me decías que es muy de nicho, ya lo digo yo, que es sobre el universo de Madelman, Sí. pero como yo soy un total ignorante de este tema, sé que son figuras de más o menos los 80, pero si nos puedes contar un poco, lo primero, antes de la novela y antes de Madelman 2050, las primeras figuras y cómo nace todo esto. Bueno, pues las primeras figuras de Madelman nacen en los años 60, ¿vale? En 1968, Ujú. y son una propiedad intelectual de Exin, que era la mayor juguetera de España durante más de 50 años. Sí, Se inspira en el Yayo americano, que es una figura de 30 centímetros, pero está adaptada a, a la cultura española, ¿vale? ujú, No que sean torero ni flamenca, pero es un maniquí más pequeño y más manejable, más adaptado a la cultura a la economía española de la época, sí. ¿vale? Leí un poco que era un avance en cuanto a que estaba muy bien articulado para la época en la que estaban. Sí, a ver, tiene un sistema de articulaciones de rótula que es Ujú. superior al del propio G.I. Joe, que era por cuerda de nylon, ¿vale? Sí, O de algodón, le permitía mucha posabilidad, que es lo que decimos los aficionados a sí, las figuras de acción, con lo cual hoy en día permite a los adultos coleccionistas hacer una cantidad enorme de posiciones para poder hacer fotografías y a los niños de la época jugar. claro, claro, claro. Luego, he visto que hay que separar lo que es Madelman de esa época con Madelman 2050, que viene como 20 años después. Sí, de hecho, nace justo 20 años después de que naciera el Madelman Ujú, original. A finales de los 70, a principios de los 80, con la crisis del petróleo, se produce lo que conocemos como el reescalado de las figuras de acción, que eran todas de tamaño mayor, a los de tamaño pequeño, que son unos 9 centímetros y medio. Y ujú, entonces ya a principios de los 80, Exin empieza a jugar con esa idea para recrear los Madelman, pero no llega hasta 1988 con Madelman 2050, que es una versión futurista y más ujú. pequeñita de los clásicos, que además conserva mucho de los diseños como las cabezas o incluso reutiliza moldes de la colección original para luego adaptarlos a la nueva escala y a los Y a niños de los 80, que es lo que soy yo. claro. Y a día de hoy, por lo que he visto también, no sé si es porque se produjo menos, pero parece que hay como una demanda mayor porque es más difícil de encontrar Madelman 2050 que las anteriores, o por lo menos tiene más interés por el coleccionista. Pues, te diré que en los últimos 10 años hemos hecho un gran esfuerzo por colocarla en su lugar en la Ujú, historia, porque era como la hermana pequeña de los Madelman, y luego estaba la colección de G.I. Joe, que llegó también en el mismo año aquí a España en el 88, y como que competían ahí unos con otros. Y los coleccionistas lo tenían como un poco de medio lado. Hasta hace, ya te digo, unos 10 años no adquiere el valor que realmente tiene, porque para un niño era un juguete interesante, y para un adulto que se interesa por el objeto de coleccionismo, pues tiene un desarrollo y una ingeniería muy, muy, muy interesante. Y ujú, en cierto sentido, incluso superior a otras figuras de la época. claro. Hay una cosa que no quiero buscar muchas referencias porque me ha apuntado cosas que me recuerdan pero claro, ya, bueno, ya y yo ya lo has dicho tú, em, pero las comparaciones son odiosas, pero aún así, por hacernos un poco la idea, creo que más o menos por la época de aprovechar la influencia de Star Wars, el tema de Madame 2050, o bueno, no sé si aprovecharlo,
pero que se note un poquito la influencia en cuanto al estilo de los robots, de las figuras, eh, cositas así. No sé si me estoy columpiando mucho. No, a ver, en la época todo lo que tenía un poco de ciencia ficción espacial estaba basado en Star Wars. Pero Ujú, aquí también tiene mucho, por ejemplo, esta colección de la serie V, Los mm, Visitantes, que es una serie en la que venían unos extraterrestres a solicitarnos ayuda a los humanos, que resulta que eran lagartos espaciales. ujú, Entonces, está muy, muy relacionado claro. con esta colección. En realidad, parte de los intereses de la época, lo que había en aquel momento, y la ciencia ficción espacial, aunque ocurra, aunque la colección esté ambientada en la Tierra, la ciencia ficción espacial siempre ha sido del interés de los niños. Ujú, ujú. Es que eran reptiles espaciales, los lagartos espaciales, que son los Zarkons. Sí, los Zarkons, que vienen del planeta Zarkon, que está muriendo por culpa de una era glacial intensa, por la que parece ser que el planeta se está alejando de su sol de influencia, y entonces empiezan a buscar un planeta en el que sobrevivir. Lo encuentran aquí las características parecidas en la Tierra. Ujú, ujú, Entonces, claro, se activa cuando llegan los Zarkons aquí a la Tierra, se activa un plan se llama 2NH, por el que se despliegan las fuerzas de los hombres del Comando Terrestre Hombres Cota y por el que aparecen pues, todas las naves, la base, todo lo que está relacionado con los juguetes de la colección. ujú. Yo encontré, o sea, he encontrado cositas como muy pinceladas, como muy superficiales, pero realmente buscando un lore, ¿no? O un trasfondo de la historia, no he encontrado tantas cosas tan profundas. He encontrado un cómic de la época, pero no mucho más. Entonces, claro, digo, se me ocurre por una parte que hay poquito en lo que basarse para luego seguir construyendo la historia, pero también tienes un lienzo en blanco enorme. Bueno, cuéntame cómo es más o menos la historia. Bueno, lo que existe es unos minicómics que acompañaban a las figuras y a los vehículos, ¿vale? A los diferentes formatos en los que se vendía la colección. Entonces Ujú, hay un minicómic que cuenta la historia, así básicamente son las 4 pinceladas que yo os he dado, y otros suplementos que son como combates entre los vehículos, para enseñarte un poco cómo es, para darte pie para hacerte tu propia aventura. Y por supuesto también es un pequeño un catálogo de los productos, ¿vale? ujú, No, es cierto, no hay más que eso. Y bueno, lo que hemos ido construyendo los coleccionistas, buscando las referencias como la que te he comentado de V y tal, pero no existe nada más. Estos minicómics están escritos y dibujados por dos representantes del, del TVO español de la época, José María Beá y Aureli Bebiá. Bea se encargaba de los guiones y Bebía de los dibujos. Y por lo que me ha comentado un compañero coleccionista al que estos dos autores le dieron clase en su tiempo de estudio, e incluso le ujú, comentaron que podía ser que incluso ambos a dos manos a veces incluso dibujaran alguno. ujú. Entonces, tiene como un respaldo de gente solvente, pero no deja de ser un TVO para niños, o sea, para llamarte un poco la atención. Entonces hay incongruencias en cuanto a nomenclatura, a cómo los Zarkons son un imperio, pero al mismo tiempo son una confederación de naciones, cosas así. Entonces Sí, eso es a lo que yo me he dedicado a tapar ordenarlo. estos ojos. Claro. Justo es bueno, un par de preguntas que tenía apuntadas. Una era Zarkons, porque lo he encontrado como raza, como una cosa parecida a los Skrull de Marvel, pues según lo he visto yo. Al mismo tiempo, también como que había un villano concreto que se llamaba Zarkon. Entonces, es verdad que me ha costado un poco hilar todo. No sé hasta qué punto es inventado, pero bueno, son cosas que he visto por internet. Y una cosa que tenía apuntada es precisamente esto. Todas estas historias están como muy planteadas en un contexto, un producto que se quiere vender, sobre todo para niños en ese momento, pero luego a la hora de plantear una historia, un relato, una novela, puedes darle un trasfondo mucho más oscuro. Puedes darle un trasfondo de... No sé exactamente si la novela que has escrito está planteada como una ópera espacial tipo Star Wars o es algo más desde la Tierra partiendo hacia otro sitio. Si nos quieres explicar un poco... Tú tienes que pensar que el libro es como un expediente, Ujú, una serie de documentos.
¿vale? Recogidos como si fuera de algún tipo de organización internacional. Sí. Eh, entonces, primero hay una introducción sobre la colección, que más o menos lo que estamos haciendo aquí, que es así Sí. bastante extensa, para que la gente que no la conoce la pueda conocer en sus aspectos básicos. Y luego ya yo analizo un poco el relato de los minicómics y Ujú. planteo estas notas, estas cosas que faltan, que es lo que te comentaba antes. Y Sí. a partir de ahí, utilizando diferentes formatos, porque en el libro no es solo ya el texto, sino también la maquetación que ha hecho Sullivan and Guidebooks, que es ¿cómo te lo digo? La firma, ¿vale? Ujú. Con la que ya hemos hecho algún otro libro más específico de guía de figuras. Sí. Y entonces ya vamos buscando momentos en la Tierra, en la historia de la Tierra, en la que van empezando a aparecer estos seres, porque claro, llega la historia en el 2050 y está todo. O sea, llega la organización ya está terrestre, ya está compuesta, la base está en su sitio, pero ¿de dónde nace todo eso? Porque en Ujú. algún momento tiene que partir. Primero yo hago un supuesto artículo de científico en el que se habla de mitología. Ujú. Entonces, se relacionan diferentes seres reptil de la mitología desde culturas como la sumeria hasta la mapuche en América Latina, Sí. y también una parte relacionada con la sociedad íbera de aquí de Ajá. la península y de monumentos que están cerca de aquí de mi ciudad, de Albacete. Claro. Luego, pasamos a otro tipo de documento, que es una especie de guión de un programa de televisión, al estilo de las series documentales, en la que se habla de cómo se ve a los extraterrestres a lo largo del siglo XX, ¿vale? Ujú. Siempre desde el punto de vista del futuro, ¿vale? Claro. Supuestamente estamos en el futuro. La siguiente parte es un largo email en el que un científico explica a un alto cargo de la organización que se llama Comunidad Internacional Terrestre, que aparece ahí en los minicómics, en la que le Ujú. explica la historia de cómo se llega al proyecto Coraza. Le va hablando de los diferentes proyectos que realmente existieron en Estados Unidos, como el proyecto Grudge, el Libro Azul, todos estos, para que luego yo lo amplío y ya me invento mi, la mía, Sí, en la sí. que, bueno, empieza en Estados Unidos, acaba en la ONU, hasta que ya a mediados de la década del 2000, del principio de los 2000, se crea la Comunidad Internacional Terrestre, que es una especie de gobierno mundial, y en la que están bajo el paraguas de esa comunidad internacional está la organización de los hombres Cota. Ujú. Luego pasamos ya a lo que es. Pero un, Dime, un dime. inciso, un inciso, los hombres Cota, que son como el bando aliado de la Tierra, Sí, según Madelman en general, bueno, Madelman 2050, ¿no? Cota. Lo he visto un sí. poquito, pero que no son personajes como muy concretos con nombre y apellido, sino que son los Cota en general y son... Estos 4 personajes sí que tienen una personalidad cada uno, pero también te lo digo muy breve, o sea, no hay una profundidad de una ficha documental de cada personaje. Eso también lo he ido yo añadiendo un poquito en el libro, que ya sería la siguiente parte, en la que se habla de cómo se desarrolla el plan de neutralización de estos seres. Porque claro, ya vamos viendo que durante toda la historia de la humanidad han estado presentes o han aparecido y tal. Entonces Sí. ya tenemos una premisa de que ya podemos ir elaborando ese comando que va a defendernos en algún momento de la Sí. de estas invasiones. Y entonces realmente llega el punto de la invasión y es cuando se explica esto. Lo Vale. siguiente es explicar cómo es el planeta Zarkon y cómo llega a esa era de glaciación. Y es a través de un testimonio de un extraterrestre que llega aquí a la Tierra a finales de Ujú. los años 80. Y entonces es el que pone voz a todo lo que vamos a saber de los Zarkons, pues la organización de cómo es el planeta, la geografía y la climatología, las especies que hay, porque por ejemplo en el minicómic, volviendo un poquito para atrás, todos Sí. los extraterrestres que se ven son de tipo reptil, así Ujú. verdes, con orejas puntiagudas y tal, Sí. eh, pero luego las figuras y los personajes de los malos, cada uno es diferente.
son 4 especies diferentes. Entonces, ¿cómo es Ajá. posible que se vea a todos los jefes a todos los líderes del planeta son de la misma especie, pero luego hay otras 4 diferentes? Entonces, eso también se va hilando un poco en la historia, al narrar la historia del planeta que cuenta este extraterrestre avisando de lo que va a llegar en algún momento. Qué guay. O sea, ya no solamente es unir puntos para dar una coherencia a lo que pasó antes de que llegaran a la Tierra, sino que además se documenta con mitología, historia real de la Tierra y además se busca unir las propias incoherencias de lo que es la historia original de Madelman en cuanto a figuras, cómics, etcétera. O sea, es un Claro. trabajo de documentación, de desarrollo de imaginación, de unir puntos, o sea, como estar con una pizarra uniendo un montón de conceptos. Es tiene un montón de tiempo. No sé el tiempo que te habrá llevado a hacerlo, pero Pues mira, el sábado pasado, hoy estamos a 14 de mayo, entonces sí. hacemos esta grabación. El 9 de mayo fue la presentación en una feria de coleccionismo que hay en Leganés, en Figurama. Sí. Y el día anterior, al chico con los chicos que estaba haciendo la presentación, que es de un podcast que se llama Poliplasticómanos, le Ujú. escribí una nota y le dije, mira, me acaba de recordar ahora mismo, no sé si era Fotos o Facebook, alguna de estas aplicaciones, que hace 2 años empecé a escribir. Porque yo cuando me puse a escribir hice una foto con el iPad y el libro que teníamos, porque con estos chicos que te he dicho de Sullivan y Guerrero Books, hicimos una guía completa de Madelman 2050, pero que no es esto. O sea, es simplemente una guía Ujú. muy completa sobre las figuras. Y entonces, claro, pues ya yo sale una foto del iPad con el libro, como que estaba reescribiendo algunas partes para utilizarlo para este libro. Entonces, Claro. 2 años, Al 2 final, años. o sea, todo ese trabajo anterior te ha servido como la base para luego, a partir de construir, y puedes seguir construyendo más historias. No sé si tienes la intención de seguir haciendo más relatos a partir de ese, pero claro, tienes potencial eh, para, para hacer lo que quieras. Joder, pues me Me parece súper gustaría interesante. Me gustaría centrarme, porque como te decía, no es solo ya el texto, sino que también tiene muchas ilustraciones originales, Ujú, em, dibujos hechos por un antiguo alumno mío. Yo soy maestro de infantil y primaria, ujú. y un antiguo alumno mío que se le daba muy bien el dibujo, pues ahora está iniciándose en el manga. Entonces tiene Ajá. sus propias web series y tal. Y entonces cuando yo necesité ilustradores, dije, bueno, pues voy a recurrir a Pepe, se llama Pepe González. Digo, voy a ver si él puede hacer esto. Y le gustó mucho la idea. Vamos, le gustó tanto la idea que todas las ilustraciones originales que hay son suyas y la portada es suya y Ujú. no había más, si no, también las habría hecho él, porque además el estilo que le da es totalmente distinto a lo que había en los 80, le da un aire fresco a la colección y diferente de lo que había hasta ahora. Sí, no, recuerdo un poquito, quizá por la influencia, porque se habrá basado en el cómic que comentábamos antes, que es el que he visto yo, porque sí que es verdad que hay cosas como que he cogido prestadas, pero sí tiene, bueno, yo he visto un poco la portada, he visto la previsualización del documento, que es verdad que hay un contexto histórico de Madelman que para el que esté interesado es súper interesante y cualquier persona que sea coleccionista de cualquier cosa, sea G.I. Joe, sea Action Man, sea lo que sea, creo que es súper interesante ver, solamente eso, por ese documento, ver todo el contexto histórico, está muy guay. Y bueno, luego el relato, yo tengo muchísima curiosidad por saberlo. Hay una cosa que me has dicho ahora que me ha recordado a una entrevista que estuvo aquí Iñaki Sáenz de Murieta y hablábamos de mitologías. Y una cosa que le comenté fue, ¿por qué nunca aprovechamos la mitología celtíbera o íbera? Porque la mitología íbera precisamente tiene su propio panteón, tiene sus propios dioses, tiene su propio folclore que está súper chulo. Yo no lo sabía, hasta hace 2 o 3 años no lo sabía. Y me ha llamado mucho la atención que me digas que lo has enlazado con una raza de reptiles. Sí, verás, aquí en las inmediaciones de mi ciudad de Albacete está un pequeño pueblo que se llama Chinchilla y Ujú, ahí hay cerca una necrópolis íbera y hay un monumento que hay una reproducción aquí en Albacete porque el monumento está en el Museo Arqueológico Nacional, ujú, pero dentro es un monumento funerario y dentro de la diferente tipología de mitos que hay, al estilo de los trabajos de Hércules, hay uno que es una cena con un supuesto rey del infierno,
en el que se ven varios seres, mitad humanos. Según la interpretación, han sido mitad con cabeza de perro o con cabeza de reptil. Yo me acogía a la de cabeza de reptil porque es la que me cuadraba. Claro. Y la verdad es que tú lo ves y si le das esa interpretación, lo que estás viendo es a un humano comiendo en un banquete con hombre reptil. Pues aparte de eso, entre los exvotos de otro centro, de un santuario que hay, que es el Cerro de los Santos, que está un poquito más lejos en Montealegre del Castillo, eh, hay un exvoto de los que entregaban los que iban al santuario, que es una cabeza con forma de pera invertida, la típica cabeza Mm, de alien, ¿vale? ujú, Con los ojos grandes, almendrados, boca pequeña, que también pues, encaja perfectamente con una interpretación de este estilo, como si fuera también un extraterrestre, un hombre ujú, reptil. Dentro también de la misma serie icónica en el monumento de Pozomoro, hay unos seres mitad serpiente, mitad humanos, que se enfrentan a un jabalí. Y claro, los Zarkons son capaces de cambiar su cara humana por una cara reptil. Además, con un ujú. mecanismo súper ingenioso que implicaba unos imanes, que tú enfrentabas a uno de los buenos con uno de los malos y le giraba la cabeza. O sea, que era Lo he una. visto, le- eso lo cortamos, no pasa nada. No, lo he visto tanto en las figuras como en los cómics. El concepto de magnetron, si no me equivoco, que Sí, era sí, la fuerza Magnetron, sí. la fuerza magnetron, que era que gracias a la fuerza magnetron podían ver la identidad real de los Zarkons, que estaban como Ujú. camuflados como personas y gracias a la fuerza magnetron podían hacerlo. Pero luego en figuras se traducía también a eso, a que las figuras estaban también imantadas. Claro, sí, sí, sí. Llevaba un imán central en la cabeza, aquí que se alojaba en el torso, y al ponerle el bueno, al confrontarlos por el pecho, cambiaba la cara hacia la cara de reptil, y si les dabas la vuelta, volvía otra vez la cara humana. O sea, Ujú. por la espalda. Era un sistema muy ingenioso, muy, muy ingenioso. Por eso te digo que desde como adulto esa parte de la colección se aprecia un poquito más por el tema de la ingeniería. Como niño eso era súper divertido. Claro. No, tiene un valor el conservarlo a día de hoy, que han pasado unos cuantos años. Ese, por Eh, ejemplo, ese tema de que los extraterrestres son capaces de cambiar a cara humana, a una cara ujú, humana, está dentro de la historia que narra uno de los personajes, porque hay otro personaje que te va contando todo lo que es el plan para conquistar la Tierra. claro. Y ahí te va contando cómo, bueno, pues, cómo es posible que tengan esa tecnología, eh, cómo, cómo van a venir a la Tierra, todas esas cosas. Ujú. No, o sea, me parece, aparte que me parece guay la idea, porque me parece algo que es digno de leer, está muy chulo que en lugar de caer en el tópico de vamos a Egipto, por ejemplo, a ver la mitología egipcia y justificarlo por ahí, ¿no? Es que tenemos una mitología aquí que también, si rascas un poquito, encuentras cosas súper chulas y súper ingeniosas, además. Que luego muchas veces tienen que ver con diferentes culturas que estaban en el otro extremo del mundo y tal, pero se encuentran en todas partes. A ver, esa es la idea precisamente del inicio, de aportar la imagen del reptil como algo universal en las Ujú. diferentes culturas. Claro. Tanto con su encarnación de bien como del mal, ¿vale? Porque hay están ambas opciones. Por ejemplo, Sí. en la mitología mapuche Ujú, hay dos serpientes, Kai Kai Bilu y Tren Tren Bilu, y las dos son buenas y malas al mismo tiempo. ujú, No son dadoras de vida y enseñan a los indígenas a cultivar, que hacen algo los indígenas, se cabrean con ellos y les mandan una inundación, ¿vale? ujú. Que también es un tema muy recurrente en la mitología. Sí, sí, en diferentes mitologías, además, sí, igual en el zoroastrismo, perdón, pasa lo mismo. Hay entes que dices, esto es bueno, es malo. No es bueno ni malo, es un ente superior. No le enfades y procura sacrificar cuando te toque y estamos todos tranquilos. Ujú.
Tenía por ahí, bueno, ahora tengo curiosidad por la estructura, porque claro, más o menos había notado preguntarte la estructura, los arquetipos que podía seguir el relato, pero claro, me estás contando como que hay partes que dependiendo de la parte cambia el punto de vista. Y eso me llama mucho la atención porque, claro, se pueden contar cuando es una novela y además de ciencia ficción hay como unas arquitecturas ya predefinidas y hay algo que te puedes esperar. De hecho, también un personaje principal y ciertos elementos o ciertos personajes que te esperas ya, pues un compañero, la chica, el tal. En el caso de la novela, claro, me estás contando diferentes perspectivas desde el Zarkon, desde el humano, desde el punto de vista de la noticia que se empieza a dar al principio de todo. ¿Hay alguna, ¿Hay alguna idea previa de vamos a intentar ceñirnos a este arquetipo o ha sido un proceso totalmente creativo? Yo cuando empecé a pensar en escribirlo, yo tenía claro qué cosas quería poner, ¿vale? Yo en Mm, el 2019 empecé a trabajar con John Díez de Ulzurrun, que es un coleccionista de Madelman, para hacer su tercer libro sobre Madelman, ujú, en el que iba a hablar de Madelman 2050 también. Entonces empecé a buscar un montón de cosas que he retomado y he reutilizado en este, porque no se utilizaron para ese libro. ajá, Y yo, pensaba que eran cosas que se tenían que contar. Pero claro, ¿cómo se cuenta? Pues lo que tú dices es, eh, mm, yo al libro, a 2050 Invasión a la Tierra, no lo puedo llamar novela, porque tiene parte de ensayo, tiene parte de guía de coleccionismo, tiene, relato corto, o sea, es un batiburrillo ahí un ujú, poco, complejo, porque yo, por ejemplo, el maquetador tenía miedo de los cambios en la maquetación, porque a cada parte le acompaña una maquetación, si no diferente, ligeramente diferente en las primeras partes, pero al final ya cada parte es totalmente distinta. ¿Vale? ujú, Entonces, como que le daba un poco de reparo el que esos cambios. Pero claro, para mí el libro no es solo un texto, sino que es una experiencia claro. inmersiva en la que tú tienes que ver lo que estás leyendo. Y para Ujú, eso hacía falta algunos cambios en la maquetación. Del mismo modo, para que se viera bien cada parte, había que hacer algo que la distinguiera. Entonces, mi primera idea, tú fíjate, era como, tenía en mente la novela de Drácula. ujú, La de Drácula, tú sabes que hay unas partes que son cartas, otras que son transcripciones de los rollos de cera del doctor Seward, que los hace, que Mina los pasa a taquigrafía y luego los pasa a mecanografía. Entonces, esa idea de la novela de Drácula, en la que se utilizan diferentes formatos, pero no se ven, era la que yo tenía. ujú, Pero luego al pasárselo al maquetador, ahora se ven. Y eso mejora mucho la experiencia. De hecho, la gente que ya lo está leyendo, que lo cogió allí en Figurama, o gente que me lo ha pedido, dice que lo está disfrutando mucho. ujú, ujú, A veces no es una novela, no es un libro claro. muy extenso, ¿vale? Es una lectura rápida y aparte de eso es amena. Lo que me dicen es que es bastante amena. Claro, o sea, si hay una persona que nos está escuchando se interesa por este mundo, no se tiene que esperar una novela con una estructura tal, una novela de ciencia ficción de tal formato, sino que tiene que entender que es un libro que recopila diferentes cosas, que te adentra y te explica para que profundices en el mundo de Madelman Ujú. y que además se hace de una manera pues amena en la que tú puedes hilar diferentes cosas y que además tiene pues esa parte creativa, ¿no? Que intenta unir todos los puntos de lo que ha ido quedando por el camino. Claro, porque yo me planteaba, o sea, ya de Mad Men 2050, si no está escrito todo, está escrito casi todo, ¿vale? Lo que falta es darle ese giro. Y entonces, claro, Ujú, yo dándole vueltas al tema de los minicómics, pues en un principio yo lo que quería era sacar los minicómics en un formato concreto, pero luego dije: "Mira, Dios, es que esto yo no tengo la capacidad, técnica para hacerlo, así que me voy a poner a lo que sé, que es escribir". Y yo quería, darle esa vuelta, darle
ese punch, como se dice ahora, Ujú, eh, para, para hacerlo atractivo. Y la verdad es que algo de lo que carecía era de trasfondo. Entonces, ese trasfondo creo que complementa muy bien lo que se lee en los minicómics. Y ujú, vamos, hay una parte, la parte más fantástica, entre comillas, que es la de la historia del planeta Zarkon. Ahí yo me lo pasé genial escribiendo, ideando, construyendo una sociedad, dándole una historia, una religión, unos mecanismos de poder, eh, vamos, dándole entidad al planeta. Lo que sí, no sí, se ve, eso sí que realmente no se ve en los minicómics, para nada. claro. Entonces, No, yo al creo final que es yo... No, dime, perdón. que creo que es lo que le da, lo que hace que le aporte no solo ya a la colección, sino a la gente que le guste la ciencia ficción. Ujú, Luego también hay unos pequeños guiños a la cultura pop de los últimos 40 años que la gente los va a reconocer. En cuanto los claro, vea, mm, en la gente que los lea, va a sacar más de una sonrisa. claro. Por nostalgia y por todo. También hay que, la perspectiva de que, yo te he dicho antes, hago comparaciones por también intentar situar un poco el que no conoce, que es mi caso también, que no conozco Madame 2050, pero claro, el que a lo mejor hoy en día está viendo una película de Marvel y dice, los Skrulls cambian forma, son verdes, por ejemplo, ponte igual, que ya, pero es que los Zarkons tienen 30 y pico años y ya estaba esta figura que le dabas este botón y se le cambiaba la cara. Y eso, quien lo descubre, dice, hola, pues esto... Y no son copias de Skrulls, bueno, a lo mejor ya existían entonces, pero dices, no, es que esto es de 30 y pico años atrás. Claro, mola mucho. No sé si tienes pensado seguir construyendo a partir de... Es que hay una cosa que me recuerda, digo, las comparaciones son odiosas, pero yo pensaba en lo típico de Dungeons and Dragons. De decir, tengo un universo, pero luego a partir de ahí se generan otros relatos, se coge la base del universo, pero luego se hace Dragonlance, o sea, luego se hacen cositas que parten de allí y ya le das una voz propia, le das unos personajes, le das una estructura. A ver, ya yo tengo un blog en el que he ido sacando a la luz todo lo más de Mando 1050 y novedades y cosas que han ido ocurriendo a lo largo de estos últimos 10 años. Y también mientras estaba escribiendo este 2050 Invasión a la Tierra, pues había cositas que me decía, bueno, pues esto lo puedo mandar al blog como para dar una pincelada para que la gente vaya viendo. Entonces, Sí. pues escribí a lo mejor un artículo sobre ufología en el que salen en el que salen los Zarkons, por ejemplo, como Ujú, si estuviera escrito en la revista Más Allá. O luego hay un momento en el libro en el que se habla de George Bush padre. ujú. Entonces, en el blog yo escribí el discurso que da George Bush padre, por ejemplo, Ajá, ajá. ¿vale? Ante la ONU. Y el último que escribí fue una entrevista fingiendo, bueno, suponiendo que es una entrevista en el programa Espacio en Blanco, que es de Radio Nacional, en el que se habla de criptozoología y cómo esos animales como Nessie, el Mbembe, en realidad lo que son animales extraterrestres que están viniendo a la Tierra o se están trayendo a la Tierra para comprobar si aguantarían o no vivos aquí, que Ujú, también es parte de lo que se habla en el libro, ¿vale? claro. También con una idea de cómo ampliar un poquito el universo, a ver si gusta o no gusta. Más o menos sí que por el número de visitas, por el número de libros que llevo ya vendidos y tal, parece ser que sí gusta. Mi idea era, ahora como te comentaba antes, sacar las ilustraciones Sí. y poner algunos relatos más, hacer otro libro, a lo mejor como complemento, un poco más corto y más asequible y empezar a lo mejor a desarrollar una novela ya más clásica, Ujú, ¿vale? ujú. Claro, Porque como tú dices, hay ahí donde sacar. hay También la un... idea era poder desarrollar esa cultura, ese planeta y sentar las bases para que si a alguien se le ocurra, se pueda hacer hasta incluso un juego de rol. Si a alguien se le ocurre, Sí, 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 ahí sí. tienes No, la idea. con lo que me has contado que ya has ido haciendo en años anteriores, ya tienes casi una wiki para tú mismo ir tirando de ella para poder construir cosas. Ahora, el formato, el que tú quieras, invita a cómic. Es verdad que aquí en otra entrevista anterior tuvimos a Fabián, que es dibujante, y nos contaba que se tiraba como
250, 300 horas por capítulo de cómic que hace. Entonces, que decía yo, madre mía, digo, esto es una odisea que yo no me enfrentaría jamás a ella. Pero el formato relato corto a mí me encaja muy bien. Me encaja muy bien sacar a partir de todo lo que ya has estructurado, ir sacando relatos. O bueno, pues o una saga de novelas ya con unos personajes que son recurrentes. Ahí en la ciencia ficción clásica española tenemos una saga que es la saga de los Aznar, que es una saga de los años 50, 60, que también Ujú. tiene alguna referencia aquí en el libro. Sí, Y es eso, son novelillas, eran las novelillas de peseta que se vendían, hoy te puedes encontrar casi que a kilo en algunas tiendas de estas de segunda mano, que es precisamente eso, o sea, empezar una novela, una historia, y luego, a partir de ahí, lo que tú dices, personajes, historias, y crear un universo expandido bastante interesante. ujú. Mi idea de momento era eso, luego, ya hay gente que me lo ha pedido en inglés y claro, ahí hace falta alguien que lo traduzca Sí, y luego, pues, una novela en la que, hay una parte que es la que yo he desarrollado, que esa es la que me gustaría a mí, eh, mm, ampliar, ampliar y darle sentido, un sentido un poco más clásico, ¿vale? Así en tipo, fantasía histórica, ¿sabes? Mezclado con ciencia ficción, una cosa así. claro, Yo no soy de género único, ¿sabes? Como puedes comprobar, voy soy bastante aleatorio en ese aspecto, ¿vale? claro. No, a ver, se puede. Lo primero que piensas es eso, irte a un 2040 y algo, 2050, para irte un periodo previo y saltar al espacio y tal. Pero te puedes ir al pasado y puedes hacer algo más fantástico, claro. Es que lo que, teniendo el contexto que hay. Una cosa que me apunté viendo la novela en Amazon era que había una opinión de dos personas que son José Torralba e Ignasi Casteltort, que son personas que participaron en el diseño de Mademan 2050, si no me equivoco. José Torralba es, bueno, es amigo personal y es editor de una página web que se llama Enciclopedia Madelman de Padilla, y aparte Ujú. de eso, pues ha sido el diablillo ahí en el hombro, porque fue uno de los primeros lectores. O sea, Ajá. el lector de beta fue él, y sugirió algunos cambios interesantes que sirvieron para dotar de personalidad a la parte esta que te digo del testimonio del extraterrestre, que Ujú. ahí ya mejoró bastante esto. Pero bueno, para eso están los lectores beta, para darte esas puntualizaciones Sí. que tú no has visto y que siempre vienen bien. Ignasi Casteltort sí que es uno de los diseñadores de, Ujú. de Madelman 2050 y bueno, Los pues vehículos, por lo de, que. de los vehículos y de algunos personajes. ¿Vale? Ujú. De algunos personajes. Y sí, de los vehículos de los primeros, sobre todo los robots y tal, que llevan la misma pieza central, con los que se puede intercambiar piezas, son suyos, y otros de la serie que salieron en el 89 también. O sea, es como, dentro de los que hay, es como el padre de todos los vehículos. Y a él también, bueno, estuve en contacto con él para todos estos libros que te he dicho que hemos participado antes, de guías y tal, Sí. y para este, pues también le mandé, o sea, le dije, como tenemos relación por correo, porque él vive en Barcelona y yo aquí en Albacete, pues por correo le voy escribiendo, le voy contando cosas. Y la verdad es que cuando estaba ya a punto de publicarlo, se lo mandé por completo. Y mira, aquí está, tal, léetelo, ¿qué te parece? Porque también tener el beneplácito de una persona que ha estado Claro. trabajando en la colección, pues como que le da un plus al libro. Y es que me mandó un correo que de verdad es que yo creo que casi se me saltan las lágrimas y todo, de lo que le había gustado, de lo que le parecía alucinante, Qué guay. vamos, de hecho, lo comentaba con estos chicos de Poliplasticómanos, ahora Sí. cuando me contesta, él es uno de los personajes que aparece, el que se nombra, él es uno de ellos. Ujú. Firma con el nombre del libro. O sea, él se ha reconocido y firma con el nombre del libro, cuando me mandó un correo. Joder, O sea, que es algo que llevo yo ahí muy a gala porque está qué bien guay. que le haya gustado. No, claro, tiene que ser. Yo una cosa que pensaba según estaba viendo el libro, decía, como esto es algo tan de nicho, digo, claro, una preocupación que le puede surgir a alguien que vaya a atacar aquí es
que alguien muy purista diga, no, pero esto no es así, pero esto no es así, pero claro, que sea una persona que participó en el diseño la que te da el visto bueno y te dice, oye, qué maravilla lo que estás haciendo. Claro, eso ya te abre la puerta para que sigas con todo. Claro, a ver, es que también como te decía antes, como estamos un poco los coleccionistas de Madelman 2050 acostumbrados a que no somos Madelman, no somos ya y yo, no somos no sé qué, como que todo el mundo te deja así un poco como, o dejaba, porque ahora ya la cosa ha cambiado mucho. Pero como que eras ahí como, no, eso es como menor, como era como una colección menor, ¿vale? Pero Mm, hasta que no. De los libros que se han vendido en Amazon, nos han vendido una inmensa, una cantidad inmensa, pero bueno, los que me han reservado a mí sí que ha sido, estamos hablando de en torno a unos 100 libros en el primer mes, entre Amazon y copias de autor firmadas, ujú, y un libro se ha ido a Polonia, otro se ha ido a Hungría, 2 a Estados Unidos y uno a México. O ya, sea que por ahí hay gente que le interesa. claro, claro, claro. Una cosa que te iba a preguntar era precisamente la promoción y la publicación, todo ese proceso a la hora de, una vez ya hecho, maquetado, a la hora de promocionarlo. Claro, esto entiendo que hay toda la trayectoria que ya hay y la gente que ya ha ido conociendo, que es aficionada, ha ayudado mucho a propulsar la visibilidad del libro. Claro, y sobre todo este podcast que te digo de Poliplásticos, porque Sí. en abril, antes de que saliera el libro publicado, ya me hicieron una entrevista Ujú. y entonces con ellos ya pues acordamos ahí en Figurama hacer la presentación en físico del libro. Sí, Yo ya tenía preparado, como por redes sociales nos movemos mucho, todos los coleccionistas, sí, pues como te pasé a ti el artículo del blog en el que se explica todo. Y aparte de eso, pues el boca a boca con los compañeros de por aquí. claro. También hice un vídeo para YouTube. Me volví un poco en Threads ahí con todos los hashtags de los autores y todo eso, que por eso te conocí a ti. Sí, por ahí, por esa aplicación. Claro. Y yo le he dado cierta caña sobre todo para el nicho objetivo es la gente de entre treinta y tantos y cuarenta y tantos, 50, que nos movemos todos por Facebook, ¿vale? Ujú, Y por Instagram. Entonces ahí es donde ha habido más movimiento. ujú, ujú. Y yo la verdad estoy Claro, muy contento. es una cosa que la verdad que lo había pensado, al final me he saltado un poco la pregunta porque el público objetivo, la edad del público objetivo, digo, es que va a ser siempre el más nostálgico de esa época. Que a lo mejor luego si triunfa mucho se pueda aplicar otro formato, pero entiendo que lo que es este libro, Invasión a la Tierra, y cualquier otro que venga, tiene que apuntar 100% al coleccionista, a la persona que es que se le va a remover algo, ¿no? Cuando recuerde esos momentos y vea que se sigue todavía creando a partir de ahí. Claro, aparte de eso es otra de las cosas que comentamos, es que no es solo ya el hecho de que sea un libro de ficción, sino que como contiene también una parte de lo que es la colección, aún salen documentos que no habían salido anteriormente. Ujú, Entonces, es lo que decías tú también, parte de la documentación, de la investigación, de que sin nosotros estas cosas no estarían vivas. claro, Como cualquier género, o sea, si la gente dejara de leer fantasía, pues la fantasía desaparece. Y si no hay claro. nadie que lo escriba, pues ahí muere. Entonces esto es lo mismo. Mientras nosotros sigamos manteniéndolo vivo, sacando cosas de vez en cuando, tipo yo como he estado haciendo con el blog, o compañeros que están sacando figuras. Hay un compañero en Estados Unidos que quiere volver a sacar la colección Mm, y lo va a conseguir porque tiene tirón allí en Estados Unidos, ¿vale? ujú, Entonces, mientras sigamos dándole alas, pues esto va a seguir. Ahora ha sido con una ficción en la que aumentamos el lore. Bien, dentro de unos años puede ser un libro sobre cómo fueron los diseños originales, cómo se hizo. Vale, que dentro de 3 cuando se cumpla creo que es el 60 aniversario el 28 que se cumple el 60 aniversario de la marca de Madelman, ¿por qué no salir ahí otra novela? Y ya, o lo que te decía, ya una novela ya con sí, con más clásica, arquetipos típicos. Ujú, ujú, arquetipo, más estilo,
ya te digo, la idea ya la barruntaba esta mañana, o sea, me has preguntado y yo ya tengo la idea ahí más o menos en la cabeza, pero ya me exige, por ejemplo, voy a tener que documentarme, volver a leer, porque yo la quiero ambientar en la época de los íberos, Claro. como decíamos antes. Entonces ahí necesito también un poquito de documentación, de todo el tema de los silabarios de la escritura ibera, que no se ha podido descifrar, pero algo hay que inventarse, así que hay que darle Sí. un poquito de enjundia. Todo ese Y trasfondo requiere mucho tiempo, requiere mucha investigación. Súper importante. Luego se nota cuando ha habido un trabajo y un cariño detrás. Siempre que lo lees se ve ese esfuerzo. Bueno, me parece guay además que esté funcionando, porque hay movimiento, hay una intención de mantenerlo vivo, de que resurja, y me gusta ver que funciona, porque al final, joder, una cosa como, sobre todo este podcast, este canal, va muy orientado a que quien lo escuche aprenda de cómo funciona el escribir, el publicar, promocionarse, buscar redes sociales, etcétera. Muchas veces queda un poco ese pesimismo, esa cosa de, bueno, pero hay que entender que esto no siempre funciona bien, hay veces que no va a ser bien recibido, que no te van a descubrir como a ti te gustaría. Entonces, ver que funciona y que el movimiento hace que surjan oportunidades es muy esperanzador. Yo creo que es una cosa que quien nos escuche vea que si te mueves, si te interesa, si le pones cariño a las cosas, funcionan, conoces gente. a ver, yo lo primero que escribí fue eh, hace un montón de años Mm. para Casa del Libro, te daba la Ujú. oportunidad de publicar, así como da ahora Amazon, un relato corto, bueno, Sí, además era un relato cortísimo, pero bueno, yo me tiré a la piscina, sobre la batalla de Covadonga, pero vale. con fantasía, o sea, elfos, trasgos y todo eso. Y luego, cuando empecé ya a pensar en lo de publicar en el libro, pues primero me metí a ver cómo era la publicación en Amazon y dije, bueno, pues voy a meter el relato este de, de la batalla de Covadonga Sí. y empecé a probar con la publicación de vídeos en Instagram y tal. No he conseguido nada más que 2 ventas. No pasa nada porque era una prueba a ver qué tal. Pero sí que me ha dado pie, por ejemplo, ahora que ya nos hemos metido en este tema de los iberos y tal, a sacarlo, no despublicarlo, pero a Sí. darle una vuelta al relato, a ampliarlo un poquito más, darle a los personajes unos nombres más relacionados con las culturas celtas de la zona y todo eso para darle ahí un poquito más y convertirlo a lo mejor parte de una antología de relatos, de ucronías y de fantasías que tengo ahí guardado en un cajón y que quedan una vuelta para publicarlo. Y lo publicaré, pero es lo que te Ujú. digo, ya, el primero que fue ese no tuvo ninguna repercusión. Y yo me moví mucho, y yo me moví mucho por redes y tal, pero entiendo que si esto me parecía muy de nicho, la batalla de Covadonga con elfos, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues me parece todavía más de nicho aún. Pero muchas Pero bueno, veces apuntar muy bien, establecer muy bien tu objetivo es lo que mejor funciona. yo me lo pasé bien escribiéndolo y ahora, cuando lo veo, pues lo disfruto también. Pero eso, de tropiezos todas las carreras están llenas de tropiezos. Sí, y al final ese primer libro puede ser un sondeo para ir conociendo cómo funciona ese mundo de la autopublicación, de estas plataformas. Hablando de Amazon, una cosa que vi es que no hay formato digital de Invasión a la Tierra. Solamente está para comprar en papel, me parece, si no lo he visto yo mal. Sí, es que, bueno, ahí no domino muy bien cómo es el tema de Kindle y tal, Ujú. pero como tiene mucha imagen y mucha imagen a color, no sé realmente, porque claro, yo los lectores que he visto son de tinta y hace mucho que no veo ninguno, ¿vale? Entonces no sé cómo es, no sé cómo sería el resultado. No sé si también si se perdería un poco la experiencia, ¿sabes? Pero ya te digo, como no lo sé, es una idea que tengo de investigar a ver cómo, porque a lo mejor sí que resulta interesante si pudiera ser, pero no lo sé. Sí, Es algo que desconozco. yo también tengo que investigarlo. Es una cosa también. Estoy yendo a muchas entrevistas, pero es que al final, todo al final como que
converge en puntos, ¿no? Pero aquí también estuvo Ainhoa Escarti una vez que me dijo a mí, que yo tampoco lo tenía muy en cuenta, que haga bien las novelas en digital, primero por accesibilidad, para, como dices, ¿no? Que te está comprando una persona que está en Polonia y puede llegar a ello, pero que se haga por EPUB, en formato EPUB, y que eso se hace, si sabes un poco de programación o de informática, pues con HTML y tal, lo dejas muy bonito y es la manera a la que más gente llega. Te lo digo porque yo mismo sé algo, algo que tengo que investigar más y para que nos escuche también que lo tenga en cuenta, porque es verdad que Amazon te dice esto, el PDF tal y cual está, en digital, pero se le puede dar 7 vueltas a eso y optimizarlo, poner imágenes, poner todo. Claro, eso es lo que tengo que investigar. Porque yo, por ejemplo, a ver, si es para lectura en iPad y tal, o en tablet, sí que lo he visto. Y ahí sí que yo he leído cómics y libros con ilustraciones, pero no sé Mm. cómo es el formato Kindle. Puedo plantearme a lo mejor la versión en inglés para que fuese en formato digital. Pero eso habría que verlo a ver. Yo te Las digo que yo no. traducciones, es que las traducciones buenas son tan caras. Si las haces con un traductor que no sea de ahí. Bueno, ahí tengo ventaja porque tengo un amigo que es traductor e intérprete, Ah, qué bueno, entonces ahí tengo ventaja. qué bueno, qué bueno. Sí, no, Tengo la porque eso es. El mercado anglosajón es eh, muy atractivo porque consume también mucha literatura, mucho coleccionismo, mucho de todo. Pero claro, una traducción mal hecha te puede condenar a que ya tenga una mala puntuación desde el principio, que se den cuenta de que una frase hecha en inglés no tiene sentido, cosas así que si Además, conoces un corrector. por lo que comentan por lo que comentan algunos coleccionistas cuando han viajado a Estados Unidos, el tema de los libros sobre figuras de acción está muy desarrollado allí en las librerías. Tienen su propia sección. Aquí tienes en la sección de coleccionismo, bueno, de ocio. Ahí tienes algunos sobre, no sé, dragones y mazmorras, sobre series de cromos, cosas así. Pero sí enfocado a las figuras de acción, allí en Estados Unidos se ve que en las librerías hay mucho. Entonces, igual sí que puede ser un campo a explorar, pero como bien dices, primero tengo que informarme bien, porque para hacer algo malo, mejor no hacerlo. Paso a paso y sobre todo eh, que eso, muchas veces ese tipo de publicaciones suponen un primer intento que es muy determinante y eso a veces es un poquito complicado. Pero bueno, eso también depende de cada uno. Hay veces que una cosa parece que no y 7 años después funciona porque se relanza y se hace de otra manera y demás. Hay muchas historias con la autopublicación y con las editoriales que de repente te dan una oportunidad que no te esperabas y cosas que pueden surgir. Pero siempre si te mantienes en movimiento, como me comentabas, es un podcast aquí, mantener el blog vivo, conocer gente que esté interesada, mantener también las historias. A ver, yo siempre he visto a toda la gente así que autoedita o gente, autores noveles que trabajan en editoriales pequeñas, que es muy importante hacer comunidad. Hmm. Yo entiendo que en este caso a mí partir de cero y hacer comunidad de Más del Mando 1050 es muy difícil, pero sí que está la comunidad de coleccionistas. Entonces, claro, ahí es donde yo me muevo, donde estoy más cómodo, donde me Claro. conoce la gente, donde hay más movimiento y siempre entra alguien que no te conoce. Yo, por ejemplo, el otro día en las firmas conocí a gente que no conocía, que nos hemos conocido personalmente, que habíamos Claro. coincidido a lo mejor en grupos en Telegram y gente que realmente es que no habíamos hablado nunca ni en ningún grupo de Facebook ni nada, pero al ver la publicidad que he hecho del libro les ha llamado la atención y han venido a comprarlo, se han puesto en contacto conmigo. Y a mí, por ejemplo, lo que te digo, igual que te decía lo de Ignasi Casteltorre, que me escribiera que John Díez, que es el que ha escrito más libros de Madelman aquí en España, o bueno, hay otro chico que se llama José Martínez Macía, que también ha escrito libros de Madelman, que son escritores de este campo, que me hayan pedido el libro. No que hayan ido a Amazon a comprarlo, no, que me hayan pedido a mí el libro para que se lo firme y para que se lo envíe, me parece, pues hombre, es todo un honor. Claro que sí. Qué guay, qué guay. Muchas veces también
todo ese proceso, hay muchas personas, como en mi caso, que nos cuesta un poco más el abrirnos, el salir, comunicarnos, crear esa comunidad, la parte más humana, que decimos, a mí me gusta escribir y publicarlo y me olvido, pero es que no funciona. Si eres autopublicado, la comunidad es importante, las personas es importante, el boca a boca, me decías tú antes también, que el boca a boca funciona muy bien. ¿Cómo verías que una persona a partir de escuchar, ver el blog, ver estas cosas, se inspire para, como me has dicho tú antes, crear un juego de rol a partir de todo esto, del libro que has publicado? Diga, en versión 2050, pues esto me inspira a mí para hacer un juego de rol. Hombre, sería, pues, estaría muy bien. Sería todo, como te he dicho antes de lo de los autores, lo mismo. O sea, es todo un honor que alguien coja algo que yo he hecho y pueda crear otra cosa. Porque además, como es todo tan abierto, puede crear sus propios personajes, añadir más historia, ampliar todo lo relacionado con la mitología que yo he puesto. El cielo es el límite. Y yo lo vería muy bien que alguien pudiera escribir su propio juego sobre esto. Claro, volvemos a lo mismo. Yo te doy el contexto, tú elabora todo lo demás, porque seguro que hay alguien que le podría gustar. A quien le gusta la ciencia ficción y la mitología, toda la conspiración, porque de aquí puedes coger la rama que tú quieras. Te puedes ir por el tema de Del punto. fantasía histórica y te vas al pasado con los hombres reptil de Pozomoro y tal. Que te gusta todo el tema de la conspiración, tienes una parte de La toda la conspiración ufología. ufológica y tal. Que te Ujú. gusta la ciencia ficción, pero no la ciencia ficción dura, sino la que pone en términos raros, así, más estilo 50, 60, también tienes tu parte. Entonces, alguien que pueda unir esas tres cosas o crear incluso módulos diferentes para esas tres cosas, vamos, Que sería lleva inspiración. Quizás seguramente un nicho para comprar tu libro, para comprar el de Más a la Tierra, sea el que quiere tener una guía, una base sobre la que luego seguir construyendo cosas. No tanto el querer seguir yo una saga que voy a estar leyendo, sino quiero empezar a adentrarme en este mundo, quiero saber cómo fue, quiero saber lo que hay, quiero saber hacia dónde va. Y este es un producto con el que digo, oye, es que aquí tengo la recuperación de todo. A ver, yo para documentarme sobre cómo escribirlo, cómo escribir, cómo crear el world building que dicen, Sí. yo me cogí el manual de juego de Infinity, que es un juego de miniaturas español, que las Ujú. miniaturas son geniales, o sea, hicieron figuras de acción, una marca china, Joy Toy, hizo incluso figuras de acción del juego, vamos, bestial. Y es un señor libro de unos 30 centímetros y unas 500 o 600 páginas. Y ahí tienes todo el mundo creado por ellos, por los creadores del juego, que vamos, mi punto de comparación con lo que yo he hecho, eso es una maravilla. Pero vamos, a mí me dio pie a ver cómo elaborar algo parecido, pero adaptado a los Madman 2050. Y lo mismo, también tenía un manual de Battletech, que es un juego de hace 30 años, de Make Us, y lo mismo, o sea, cómo te habla de los materiales utilizados para hacer los robots, de la potencia de fuego, de cosas de esas. Todo eso para poder reutilizarlo yo también en lo mío. O sea, Claro. sería un poco como cerrar el círculo, ¿sabes? También. Porque si alguien crea un juego de rol, yo me he inspirado en juegos de rol para hacer partes del libro. Sí, sí, sí. Al final, bueno, claro, insisto en lo de antes, que no es tanto voy a sentarme y voy a estar por la noche leyéndome este relato de tal. No, no. Vas a adentrarte en un mundo. Y a partir de ahí, Dragones. dragones. Además, es lo que te digo, tú vas a estar leyendo el libro y cuando estés leyendo la primera parte sobre mitología, eso va a ser un artículo académico. Tiene su abstract, tiene sus keywords, tiene su referencia. Ujú. Vas Qué a bueno. leer la parte que es el guión del programa este y es lo mismo. También tiene su referencia, sus autores, todo lo mismo. Te vas a leer la parte que es un email y estás leyendo un email.
y cuando vayamos a la parte en la que es el expediente de la transcripción del interrogatorio al extraterrestre este que te decía yo antes, Sí. es que vas a tener hasta las fotos del extraterrestre, como si fuera un expediente real de algo que ocurrió en papel, bueno, simulando el papel de la época. ¿Vale? Papel que, como decía un amigo de Poliplástico Mono Benja, casi nadie se va a acordar ya de ese tipo de papel, porque los que vimos ese tipo de papel tenemos más de 40 años. ¿Eh? O sea, Pero, pero la idea es que una de las cosas que a mí me gusta mucho de escribir es el detalle. claro. O sea, si yo me puedo imaginar cualquier cosa, pero todo lo que me imagine tiene que ser plausible. Ujú. Si yo consigo que tú de sembrar la duda razonable de que algo, por muy fantástico que sea, pudiera ser cierto, ¿vale? Es como inventarte cualquier artículo sobre ovnis o monstruos del pantano, lo que sea. Si le das verosimilitud, es una forma de enganchar al lector. Entonces, una de las cosas que hago yo aquí es mezclar cosas reales, entre comillas, con la fantasía. Este extraterrestre que te digo está basado en un evento que ocurrió en 1989 que se dio en las noticias. O sea, no te estoy diciendo que salió en una revistilla por ahí de noticias del mundo, no, no. En la única televisión que teníamos en 1989, que era Televisión Española, en las noticias salió un aterrizaje de un ovni en una ciudad en Rusia. Claro. Los Pero, testimonios de los niños, ¿vale? No el aterrizaje, pero los testimonios. Pues eso no, yo lo he aprovechado para hilarlo dentro de la historia. está muy guay. Es que hay que decirlo porque el detalle está ahí. Pero no solamente el detalle a la hora de pensar cómo construir la historia, sino la miga de pan que está por ahí para que el que lo sepa ver diga, ¡eh! Pero eso, claro, solo lo va a reconocer quien haya leído obras del ciclo artúrico. Toda la parte lo que te decía de la creación de la historia del planeta Zarkon está basado en diferentes épocas históricas con personajes reconocibles, entre comillas, del mundo. Y también, pues yo soy hijo de la cultura que soy hijo y hay parte de Star Claro, Wars ahí también. O claro. sea, la gente cuando lea la historia va a ver, lo va a reconocer. Lo bueno que tiene es que yo también tengo formación en historia, he procurado darle lo mismo, volvemos a lo mismo otra vez, Un esa rigor. verosimilitud, ese rigor de algo que parezca cierto sin serlo. Y que bueno, Ujú. también es mi novela y en mi novela, como es mi escrito, es todo posible. Es mi mundo. Hay muchas cosas que incluso tienen varias interpretaciones y nos hemos quedado históricamente con la que nos ha interesado, bueno, tú lo sabes mejor que yo, en cuanto sobre todo a mitología, en cuanto a folclore, etcétera. Hay varias interpretaciones y bueno, yo también, bueno, no hablo de mi historia, pero para hacer todas las investigaciones que hay que hacer y todo esto, tienes que buscar cómo adaptar, cómo convertir algo que pueda ser, lo que decías tú antes, algo que pueda ser plausible, que podría existir, que te puedas medio creer dentro de que no existe en el mundo real, ¿no? Y todo eso es un esfuerzo, es un trabajo que es curioso. Y hablando de eso, te quería preguntar, aparte de toda parte más o menos histórica y encajarla con lo que es la ficción, el tema de la fuerza magnetrona, el tema de intentar dar una justificación también a la tecnología, ¿es algo que nos podemos encontrar dentro del libro? Sí, también es importante esa justificación, porque claro, ¿cómo es posible que esa tecnología exista en el 2050? Pues lo mismo también viene de las investigaciones anteriores que se realizaron a lo largo del siglo XX. Entonces ahí te van narrando cómo de los diferentes incidentes ovnis pues han ido sacando y te describe cómo es la fuerza magnetrón y te describe cómo es en la parte de los Zarkons, desde dónde parte esa capacidad camaleónica, ¿vale? Ujú. Eh, y sobre todo, cómo es posible, aunque ya lo vas viendo tú desde el momento en el que estás viendo que hablamos de la Tierra y hablamos de los hombres reptil de Pozomoro y tal, te explica que, claro, ellos saben cómo es un humano porque han visitado la Tierra.
y en la parte final lo dan como un dato sabido. Y entonces el que te está narrando la última parte te lo cuenta. Ujú, Saben que han estado allí, no saben cuántas veces, pero saben que han estado allí. Claro, ellos también son militares. Y como son militares, responden a las órdenes de sus superiores, pero no tienen toda la información. ujú, Pues claro, se van comentando los miembros de la unidad de ataque Zarkon, que son los 4 principales, entre ellos te va quien te lo narra, porque lo narra el líder sí. de la unidad, el jefe de la unidad, te lo narra como Charlton Heston al comienzo del Planeta de los Simios, la película del 68, cuando él va contando cómo van abandonando la Tierra, que está en la nave. Esa fue mi inspiración para escribir esa parte. Ujú, Entonces ujú, él va narrando cómo unos y otros hablan entre ellos y cómo uno le cuenta cómo se divide el plan y qué parte corresponde a cada uno. Es un poco como, ahí, ya te digo, como los testimonios de la novela Drácula. Ya te digo, yo siempre tengo como referencia a Bram Stoker en Drácula. ujú. Qué guay. Una forma más también de dejar diferentes miguitas y formas diferentes de contar la historia. Pues A mí esto me resulta creo que me ha resultado lo más difícil, ¿sabes? el buscar el formato para... Ir dejando Ah, Ir dejando las miguitas sin que resultara forzado. Claro, porque yo sé lo que quiero decir, pero no quiero. También hablan mucho, ya lo sabes, lo de los escritores brújula, escritores mapa. Yo no sé muy bien, nunca me aclaro muy bien cuál es cada estilo. Yo tengo mi escaleta de ideas y luego ya la voy desarrollando, pero no siempre acaba siendo igual que la escaleta. Y, y eso que te decimos de ir dejando las miguitas es una de sí. las cosas que creo que más me costó. Eso es técnica narrativa. Es que el cómo contar la historia de tal manera que tú sabes lo que pasa, tienes que hacérselo saber al lector sin desbordarle de información y que al mismo tiempo le llegue de una manera natural, eso es técnica narrativa. Es que eso es muy difícil. El equilibrio es súper difícil de encontrar. Rara vez se encuentra, incluso en libros súper buenos y prestigiosos. Dices, joder, me has metido aquí 2 capítulos de infodump, de información, que luego será importante, pero joder, qué pesado es. Y Eh, mira, estamos yendo ahora, mi mujer y yo estamos yendo a un taller de escritura de literatura infantil, ujú, que lo imparte Pablo Albo, que es un escritor de literatura infantil fantástico. Y siempre, cada vez que escribimos algo, me dice que yo describo mucho. En vez ujú. de, claro, un cuento infantil tiene que ser acción. Tiene que ser acción. Y yo dice que yo lo que escribo que piensan mucho. Está bien, pero que piensan mucho, que en vez de narrar la acción, te cuenta lo que va a pasar. Claro, bueno, es que depende del público al que te dirijas, porque ciencia ficción, una ópera espacial, una Star Wars escrito en una novela de ciencia ficción, tiene otra manera de ser contado que un libro dirigido a una audiencia infantil, adolescente, joven. Claro, Eh, yo aquí lo leo, por ejemplo, aparte de las veces que lo he releído, como hacemos todos, y es efectivamente, todo es explicativo, pero precisamente por el formato que tiene. O sea, si el formato es, te voy a enseñar una serie de documentos para que tú tengas información al respecto, pues todo va a ser muy informativo, todo va a ser muy explicativo. Pero las partes en las que ya hay un personaje que te narra algo, es lo que yo quería que resultara más directo. es Y aún complejo. así, me ha costado reformularlo algunas veces. No, el equilibrio es muy complicado de encontrar. Además, lo hablaba hace poco tiempo, que hay que descartar cosas seguro. Hay que saber bien que tienes que descartar porque hay muchas cosas que tú sabes, que a ti te sirven, que sabes que de alguna manera vas a tener que prescindir de ellas porque en la novela no hay forma natural de contarlas, pero al final no pasa nada porque va a estar ahí, va a surgir, aunque sea en la forma en que reacciona un personaje cuando habla con otro, todo lo que crea el mundo, todo lo que construye la historia, al final se va a percibir de alguna manera, incluso aunque no se cuente explícitamente, forma parte de los personajes, de cómo han crecido, de su personalidad, y ahí se va a notar el trasfondo de la historia, lo que se vivió, ese evento que hubo hace 200 años, pero que
no puedo estarte contando durante 3 capítulos porque entonces cerrarías el libro. Pero todo eso tú lo sabes como autor y es eso, encontrar el equilibrio es muy complejo. Claro, a mí lo que me puede mucho es la formación académica. Vale, yo al tener formación en historia, me va mucho lo de narrar hechos, Claro, ¿vale? Entonces te cuento las historias narrando hechos y se nota. claro. Uno de mis amigos aquí siempre me dice que soy muy didáctico a la hora de escribir. Ujú. Entonces De también formación profesional, claro. la formación profesional se ve, se ve. Entonces, claro, trato de que me resulte, de que sea más ameno, pero, no deja de ser, a ver, en este caso, con 2050 Invasión a la Tierra, no deja de ser también eso, o sea, es una narración de Claro. hechos ficticios, pero hechos. Y entonces sí me he dejado llevar un poco por el tono libresco de manual de historia en algunos Claro. aspectos. Hay estilos, e incluso dentro, si la ciencia ficción permite ser más explicativo, porque además el que lo busca quiere entenderlo, porque dice, ¿cómo me estás explicando? ¿Cómo vas a aplicar esto que es de un concepto físico que no se puede demostrar en el mundo real? Demuéstrame cómo lo vas a aplicar en tu mundo, en tu libro. O irte a una fantasía que va por otra vertiente, más hacia el romance, ahí, bueno, pues cada uno tiene que equilibrarlo como pueda. Pero bueno, hay estilos. Hay estilos. En ciencia ficción no sobra tampoco el que seas académico. Ya, yo, por ejemplo, que sí que he leído, recuerdo cuando leí Solaris. Ujú. No recuerdo el nombre del autor ahora mismo, se me ha ido de la cabeza, pero sí que lo recuerdo y además es que se lo definía a un amigo, digo, esto es un tratado de geobiología. Porque es que habla todo el rato me está explicando el planeta y se me hizo una lectura densa, pero era eso, o sea, era un tratado sobre cómo era un planeta entero y en realidad era un ser vivo y tal, o sea, Sí, sí. es complicado, a veces, no toda la ciencia ficción, de hecho, casi ninguna ciencia ficción es disparos láser y poquito más, ¿eh? Siempre hay un pozo un poco más profundo. Sí. Y se espera que lo haya y siempre hay que apuntar a que el estilo sea el que tu tipo de lector espera encontrar. Eso es lo bonito, también dar con ella, con quién es tu público. Claro. Pues Roberto, no te va a dar mucho más tiempo. Yo creo que por recopilar un poco, ¿quién tiene que leer Invasión a la Tierra basado en un universo de Madelman 2050? Personas que se quieran adentrar en este universo. En 3 palabras, ¿cómo le venderías a este libro a una persona como yo, que no es, sabe lo que es Madelman porque sabe que existe y sabe que existían figuras? Y dice, ostras, pues me ha llamado la atención. Voy a ver en qué consiste este libro. Es difícil, ¿eh? O sea, definir Sí. así en 3 palabras. Pues yo diría que es un ensayo histórico con ciencia ficción y mezclado con un relato pulp, ¿sabes? Ujú, ujú. Yo creo que sería la definición. Es un ensayo de ciencia ficción pulp. Qué guay. Pues lo dicho, cualquier persona que esté viendo el podcast, que se quiera entrar en este mundo, no solamente le invito a que se compre el libro, le invito a que se meta el blog también. Si os interesa el mundo de Madelman o os interesa adentraros en el mundo porque sois coleccionistas y es algo que os llama la atención, que a mí sí me llama la atención, mirad el libro. Y lo dicho, Roberto, muchas gracias por haber asistido, por haber aceptado la invitación y por todo lo que nos has enseñado, que ha sido súper interesante. Nada, muchas gracias a ti por darme la oportunidad y nada, como dice la publicidad de Madelman 2050, el poder es tuyo. Nos vemos la semana que viene.